El tema del podcast, de las redes y demás, pues nace de que yo quiero repetir un reto deportivo personal que me propuse el año pasado y, spoiler, no lo conseguí. Entonces este año lo voy a querer repetir con mi amigo Ismael Perea y el reto consiste pues en correr Sarria, Santiago de Compostela, 115 kilómetros en menos de 24 horas. Y como podemos hablar de deporte, ya que esto tiene una finalidad deportiva, hoy quiero hablar de, pues digamos, de la base, de lo más importante, de lo más olvidado, de lo más ignorado, por así decirlo. A mí es sin duda lo que más me ha hecho perder tiempo hasta que lo descubrí. Hoy vamos a hablar un poco de la movilidad, el movimiento y el propósito referente a por qué entrenamos. Para ello os traigo, porque esto también es para ustedes, la que para mí sin duda ha sido una de las sorpresas de este 2026. Considero que es una de las personas que más preparada está a lo que trabajo de introspección se refiere sobre uno mismo. Por ello no podía perder la oportunidad de tenerla, de traerosla, pues bueno, a esta madrileña de nacimiento, que ahora desayuna pan tumaca con jamón, pero que tiene raíces barreñas, de esas raíces de las que cuando hay una merienda no se puede saltar porque hay pasteles de la plata, para que ustedes me entendáis. Pues bueno, con todos ustedes, para no alargarlo mucho más, pues Paula Carvajal Ariza. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Cristian? Regidor de Genial, escena, regidor de escena. encantada. Encantada. Yo creo que soy la primera que hace formato online, ¿no? ¿Puede ser? Y dos veces, incluso, porque ahora lo Y podremos... dos veces, ¿eh? ahora lo podremos... Es que, ¿sabes qué es lo gracioso? Que es que no ha sido la única, porque es que he metido un par de patinazos. Pero no, no es por nada, sino para darle a entender a la gente de que esto es prácticamente un hobby. Entonces, como la gente, pues mira, es normal, pues. Sí, aquí Claro, claro. profesionalidad no hay ninguna. Esto de que tienes que esperar a ser un experto en algo para empezar, mentira, mentira. Ah, Tú no. vas haciendo y la cagas y de ahí, pues, como todo. O Pues, sea, qué pues guay. mira, cabe destacar que todas las veces que la he cagado, todas, ha sido porque lo he hecho solo. O sea, ninguna ha salido mal donde me ha ayudado Ana. Te lo digo ya, no. Si Ana, quieres, te queremos. Ana, te necesito. Todo. Es que, vamos, que ya te digo. Así que nada, pongan una Ana en su vida. Esta no, pongan otra, claramente. ¿Quién eres y cómo te relacionas con el movimiento, Paula? Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de movimiento y yo creo que en todos sus aspectos, que son muchos. El movimiento y yo, me gusta como esa relación. Nos retomamos, yo creo que como muchísima gente, en la época de la pandemia. Y de hecho el otro día estuve pensando y reflexionando un poco más por qué. Y yo creo que en ese momento de la pandemia nos faltó sobre todo como control de la situación, de lo que estaba pasando. Yo creo que empezamos a buscar maneras un poco para estar cuerdos y, bueno, y entender que la vida continuaba dentro de una especie de marco y de caja y como un poco angustiante también. Y, y nada, yo estaba viviendo con una compañera de piso y ella ya era bastante asiduo a hacer yoga y bueno, y lo probé, me metí, no tenía ni idea de lo que era, solo veía que era algo que ella hacía constantemente, ¿no? Día tras día, tras día, tras día. Y yo creo que fue un poco este formato recurrente y el momento en el que pasó que a mí me enganchó rapidísimo. Entonces, bueno, yo hasta ese momento no había tenido mucho contacto con el movimiento, con el deporte, con nada de eso. Sí que era una persona bastante activa, pero sobre todo a nivel mental. Y entonces el yoga pues me vino como muy bien Claro. para superar sobre todo esos meses de angustia que Fatídicos tuvimos meses para todos. todo, claro. Y era curioso, ¿no? Como saber que había algo que, una especie de ritual, por así decirlo, ¿no? Que te conectaba mucho como con el momento y te hacía como, no sé, un poco la situación más llevadera. Y el yoga en ese sentido como que es muy, o sea, es muy amigable, ¿no? Porque al Claro. final, como todo, cuando lo empiezas a practicar de forma recurrente, llega un momento que ves cosas, pasan cosas. Y entonces ahí fue un poco cuando se me encendió algo de decir, ostras, que a través de moverme y a través de algo con el cuerpo, Claro. sin saber muy bien qué era, mi mente, ¿no? Como que se calmaba, se quedaba como más en lo importante.
Y yo creo que fueron esos pequeños matices y sensaciones que me empezaron a atraer mucho de todo esto. Claro, yo creo que al final eso también es una de las vías por las que la gente encuentra el yoga bueno, entra el yoga en sus vidas, ¿no? Después de un punto de inflexión donde necesita calma o un poco su atmósfera está rara en la época del COVID, ¿no? Que para todos nos pilló bueno, hay problemas psicológicos a día de hoy en niños, ¿no? Después del COVID y demás, de este fatídico confinamiento. Y al final, claro, el yoga para muchas personas es como una especie de salvavidas, ¿no? A ti te sirvió para un poco de autodescubrimiento, con el tema del movimiento, el tema de la calma y demás, pero incluso el yoga en muchos aspectos es salvavidas incluso, ¿no? Sí, yo creo que funciona mucho como ancla, porque al final es lo que te digo, crea un mini ecosistema, ¿no? Que Claro, básicamente eres tú y tu cuerpo y la esterilla, y te hace como quedarte ahí. Y en ese sentido yo creo que es muy positivo porque no esperas nada, no estás atento a nada de lo que está pasando fuera, o sea, obviamente es una experiencia como muy para adentro, que a la vez puede resultar difícil para mucha gente y al principio bueno, y al principio y durante y siempre es incómodo. O sea, el pues sí, yoga es una práctica incómoda, quiero decir, no es que digas como, ay, me tiro en la esterilla y me estiro y me relajo. No, o sea, es incómodo lo que te produce, las posturas, la forma en la que tu cuerpo está, ¿no? claro. Entonces, creo que también es muy bonito ese atravesar la incomodidad, que es un poco el ejercicio que muchas veces tenemos que hacer. Claro, enfrentar tus debilidades, ¿no? Porque es donde las encuentras, algo como es tan simple, lo que hablábamos antes, ¿no? Porque esto ya es la segunda entrevista, te digo, hoy la voy a hacer aquí porque la última vez simplemente con el hecho de estar sentado, me noto que la cadera se me carga, la espalda, tal, y dices tú, pero estás sentado en el suelo, y dices, sí, pero no soy capaz de aguantar sentado en el suelo una hora. Al final es una debilidad, ¿no? También que encuentras y es una manera de autoencontrarse, claro. Y es una debilidad, bueno, no solo tangiblemente, en plan, vale, me molesta la articulación, quizás eso es que tengo que Claro, prestarle atención a la articulación, sino es un poco incluso con tu propia cabeza. O sea, tú estás en una clase de yoga y te dicen, bueno, ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a meditar y vamos a tal, y yo estoy segura que el 99% de la gente está en plan de, ay, mierda, que ahora voy a tener que quedarme aquí quieto, ¿no? claro. Pensando, meditando, mente en blanco. Eso es un poco lo que pensamos que es la meditación. Sí, claro, Y al final te encuentras pensando en, vale, ¿qué tengo que hacer cuando vuelvo a casa? Que no sé cuántos. Y te das cuenta de que, oye, pues igual mi cabeza está como yendo a una velocidad que no me beneficia quizás, ¿no? Entonces, te das cuenta de eso porque estás parado haciendo yoga. Quiero decir, no es que sea el yoga per se, es lo que te claro. produce estar haciendo yoga. Entonces, yo creo que todo empezó un poco por ahí. Y luego, bueno, esto ya es una cosa más personal, pero yo soy una persona que me engancho un poco a las cosas. Esto creo que estaba viendo un poco el podcast de la adicción y tal y Ah, cual. mira, Yo, de Javi, de sí, Javi. yo tengo como mucha neura de engancharme a cosas. La mayoría, bueno, son tipo pues positivas, ¿no? Como todo, ¿eh? Tampoco... Pero al final yo eso como que quise más de eso, ¿no? O sea, Claro, en una forma un poco compulsiva. Entonces al principio, pues bueno, ya cuando salimos del COVID y tal, empecé a ir a clases con bastante inseguridad también, porque al final el yoga hay una parte que es un poco la que vemos ahora también mucho en redes, que es una comunidad, bueno, pues que tiene sus estándares también. O sea, tú claro. vas a una clase y hay mucha gente que lleva muchos años y de repente la ves como, wow, ¿no? Yo quiero hacer eso y entonces empieza un poco el ego Claro. a participar en todo esto, ¿no? Las Como en todas prisas las también, disciplinas. claro. Las prisas, el yo quiero hacer eso ya y no me importa a qué costo, ¿no? O sea, es un poco como cuando ya un poco la sociedad y tus propias creencias entran en juego, las redes sociales, tal, y era un poco como, wow, venga, voy todos los días a yoga, venga, que voy a seguir haciendo esta postura, esta postura, esta postura. Y bueno, hubo un periodo que fue divertido y fue interesante y que de verdad con esa disciplina progresé.
Claro, si es que el progreso se podía medir en si podía hacer posturas o no. claro. Bueno, sí, al final tu motivación sí lo era, ¿no? Es decir, era tu manera de medirlo, ¿no? La hora de motivarte, imagino, claro. Era una motivación un poco externa, Claro, la verdad, ¿no? Porque al final era, bueno, pues si hago esta postura, espérate que la grabo, que le hago una foto, que la subo, que tal. claro, Todo estaba ligado un poco a esa, bueno, al capitalismo y al no querer producir algo con lo que claro, haces. claro. Y en fin, ¿qué valor tiene el yoga si no puedo luego subir un vídeo y que se vea lo que estoy consiguiendo, ¿no? Claro, Siempre una había un poco. validación externa, ¿no? Al final era como una motivación tóxica en ese aspecto, ¿no? Pues, claro, Exactamente. claro, Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que llega un punto que ese deseo o esa cosa externa es insaciable. O sea, por mucho que tú no subas cosas y sigas consiguiendo posturas, yo llegaba a un punto que era como, bueno, pero igual esto ya como que no estoy consiguiendo mucho de aquí. Es como cuando te das cuenta y que se rompe esa burbuja capitalista claro, de decir, ah, pero si es que lo que me quieren es siempre así, ¿no? Como insatisfecho, ¿no? Como con ganas de. claro. Es el juego, ese, Es el claro. juego al que jugamos todos y ninguno nos salvamos. Lo que pasa que en algún momento despertamos y queremos salir un poco de ahí, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, y por ponerme yo de ejemplo para que vea que no hace falta irte muy lejos. Yo en el anterior reto, ¿no? Uno de los problemas que tuve fue exactamente, bueno, me quise llevar yo en todo, porque no era la primera vez que yo llevaba mis entrenamientos y demás. Pero claro, yo era una necesidad de tener que hacerlo todo perfecto, porque era un reto tan extremo y en tan poco tiempo, que al final, pues, bueno, estamos hablando que en el kilómetro 95 me desmayé, demás, lo hice todo mal por querer abarcar mucho, porque era el, por así decirlo, en lo que me había envuelto es simplemente meterte en TikTok y encontrarte ejercicios que debes hacer para, ejercicios que debes hacer para. Yo necesitaba hacerlos todos, porque te creaba al final sin querer una inseguridad. Es como tú dices, al final es una motivación en ese sentido, pero es tóxica, porque claro, te está motivando a entrenar, pero ¿hasta qué punto? ¿Sabes? Pues, tampoco hace falta tanto. O por lo menos no con ese objetivo, Totalmente, claro. totalmente, totalmente. Y, y es un poco eso, o sea, es como que nunca es suficiente, ¿no? Y yo creo que sí, que todos pecamos un poco de eso en todas las disciplinas, sobre todo cuando es algo como tan visual e involucra al cuerpo, ¿no? O sea, en el momento en el que tú te estás exponiendo y exhibiendo, porque una clase de yoga eres tú y más personas, Claro, es muy fácil ver esa persona lo hace, esa persona no lo hace, sin pensar el contexto que puede haber detrás, ¿no? claro. Entonces, también entra en juego la comparación y, bueno, todos los factores que son perfectos, ¿no? Para, Para que para, caigas. para que caigas y para que tu salud mental sea perjudicada y para un montón de cosas más. Entonces, por suerte, pues yo sabía que había algo más. O sea, yo sabía que me había enganchado el yoga no solo por eso, o sea, había algo. ¿Por qué? Porque yo aún así practicaba sola en casa, Claro, porque empecé de verdad como a interesarme por formarme en esto. claro. Entonces, bueno, hubo como una especie de segunda fase que fue ya el, bueno, voy a formarme, porque al final cuando lo que tú dices, ¿no? La sobreinformación que hay ahora, Es una todo locura. el mundo sabe, todo el mundo sabe de todo. Ujú. Claro, yo creo que nos volvemos, si no tenemos criterio propio, nos sentimos como muy alienados, en plan, hay alguien que está decidiendo por mí, hay alguien que está decidiendo qué entrenamiento tengo que hacer, cuántas clases de yoga tengo que hacer para tal. Entonces, Claro. yo creo que parte de un poco la angustia que sentimos ahora es porque sentimos que no somos nosotros los que decidimos, ¿no? Pues sí. Y yo creo que para eso el antídoto es el conocimiento La y autocrítica, el pensamiento la independiente, totalmente. autocrítica, claro, pero como formarte, o sea, yo por lo menos a mí ahora siento que digo las cosas con criterio y con confianza, pero porque me he formado al Claro. respecto, ¿no? O Sabes de lo sea, que hablas completamente, claro. entonces, bueno, pues yo decidí, vale, por lo menos me voy a formar. O sea, por lo menos si voy a hacer todo este paripé, que sea con un título, Para que nadie me diga ¿sabes? nada, ¿sabes? Para que nadie me diga nada.
Entonces, ¿qué pasó? Que un poco durante todo este proceso también empecé a ver y a escuchar y a relacionarme en la comunidad con gente que se había lesionado, gente que vivía con dolores crónicos, o sea, cosas ya un poco más relacionadas con el cuerpo que yo pensaba, no me tiene sentido, porque en teoría el yoga es como bueno para tu cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo Claro, la gente se está haciendo daño haciendo esto? Y entonces pensé, bueno, en la formación me lo explicarán. claro. Bueno, pues no. Spoiler, Yo, no. spoiler, no. No quiero decir con esto que la gente no vaya a hacer su formación de yoga si quiere, pero yo hice 2 formaciones de yoga de 500 horas cada uno, o sea, me pasé un rato haciendo eso Sí, un ratito. y literalmente tuvimos 1 hora de anatomía en esas 1000 horas conjuntas de yoga. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que el yoga, y no quiero entrar en no quiero abrir este melón, el yoga es una práctica espiritual para mucha gente, sí, pero. O sea, sí, pero tú estás usando tu cuerpo y estás usando tu cuerpo en movimiento y estás haciendo que tu cuerpo entre en posturas y en movimientos que no me puedes decir que no son físicas. El Es, yoga es una práctica física es también. un deporte. Si quieres sentarte y hacer es meditar. No es yoga, es tontería. Exacto, entonces que me digas que no me van a enseñar de anatomía en estas formaciones, a mí me pareció una decepción brutal. Y ahí fue cuando se quebró un poco mi relación con el yoga porque dije, aquí hay mucho hippie flower, Claro. aquí hay mucha gente que va con su modelito a exhibirse, hay mucha gente que dice que son gurús de X e Y, pero no me saben decir dónde está el cuádriceps, no me saben decir qué hace este músculo cuando tal, y es como a mí esto no me sirve. Y entonces me frustré mucho porque yo quise empezar como a... Claro, sobre todo tu idea de hasta dónde te podía llegar, tanto de esa formación, de donde tú venías, ¿no? Porque al final tu inquietud ya no era solo el meditar y composición corporal, sino simplemente, por ejemplo, el tema de las lesiones. Que al final eso también, pues, uno de los grandes tabús, cómo salir de las lesiones, cómo seguir trabajando con las lecciones, sobre todo el tema de anatomía, como dicen, ¿no? Que es súper importante porque al final eso es lo que después determina una continuidad dentro del yoga, dentro de cualquier deporte, porque cualquier lección, alto es el porcentaje de que la gente dice hasta aquí. Entonces, claro, simplemente el hecho de que tú ya vayas idealizado de hasta dónde, coño, es que te has metido en una formación de 1000 horas, que menos, ¿no? Que te digan lo que es una contractura. No sé, vamos, a mí me sorprende. Total, y sobre todo porque me daba mucha rabia que se hablara del yoga como una práctica sostenible, ¿no? O sea, sostenible es algo que se puede mantener en el tiempo. ¿Cómo puedes mantener algo en el tiempo si no sabes cómo lo estás manteniendo? O sea, si no Claro. sabes tu cuerpo qué está haciendo ahí. Entonces, sí, era mucha ganancia espiritual y mucho tal, pero lo siento, pero Era lo por ahí superficial, no, ¿no? no, no. Era Era lo, muy superficial, Claro, al era muy final superficial. la manera más fácil de engancharte al yoga es desde eso, ¿no? Desde un bienestar cognitivo, que claro, simplemente con el hecho de, como decimos, de meditar, postura un poco, no sé, yo qué sé. Bueno, no Pero meditar. dejando de lado al cuerpo, aislando Claro, al claro, cuerpo. O claro. sea, en realidad Pero si yo a ti te para mí era tengo, una si mentira. yo a ti te tengo, no sé con quién nos podemos meter con esto, pero si yo a ti te tengo 10 minutos, 15 minutos haciendo posturas que son relativamente fáciles, que no te crean ninguna dificultad, mantenemos un silencio después de un día ajetreado, al final hacemos como una especie de meditación, no más que, no más que yoga, tú vas a salir 100% relajado y es, uff, estás deseando volver, y dices tú, qué bueno es el yoga, y dices tú, no estás en yoga, hijo mío. Claro, claro, pero al final yo creo que también puedes encontrar esa sensación cuando entrenas y no estás haciendo yoga. Por supuesto. Entonces, era como que me empecé a cuestionar muchas cosas. Y yo creo que cuando uno empieza a cuestionarse cosas sobre algo, ahí viene el verdadero autodescubrimiento y el verdadero enganche a eso que estás haciendo. Claro, Entonces, bueno, ¿qué me pasó? Que rompí mucho con la comunidad del yoga porque no terminaba de encontrar a nadie que tuviera la misma curiosidad que yo. claro. Yo empecé a dar clases, seguía yendo a clases y cada vez más me daba cuenta también, muy importante en el lenguaje, Ujú. cuando la gente guía clases de yoga,
era todo como muy esotérico, ¿no? Abre el corazón, lleva las manos al cielo, o sea, no, era todo como un lenguaje, ¿no? Muy... Y entonces yo, cuanto más lo Estereotipo de hacía, yoga, claro. Estereotipo de claro, yoga al cuanto máximo. más lo hacía, pensaba, ¿cómo coño, con perdón, abro el corazón? O sea, no entiendo, ¿no? Es como que se me empezó a volver demasiado abstracto. Normal. Y yo creo que hay mucha gente que también, lo que pasa que esto no se dice porque, bueno, no vas a quedar mal y no vas a cuestionarte la forma de hablar de toda esta gente. Claro. Pero yo empecé a cambiar un poco y entonces en mis clases, que sobre todo yo empecé a dar clases también en un rocódromo porque yo escalo, Claro. y entonces se me abrió ahí una puerta de dar clases para escaladores. Claro, es Con que lo cual eso, aquí, y perdona que te corte, porque al final, por sí, desglosarte un poco, por poner en valor más el porqué, el hecho de que nosotros estamos hablando es porque tú te formas en el yoga y demás, que es como un estereotipo de algo rollo meditación, espiritual, tal y cual, que es el estereotipo, que como tú bien sabes no es la finalidad ni es en realidad el yoga, eso estaríamos hablando de otra cosa. Y después tú pasas a formarte, tienes títulos de biomecánica, el yoga lo trasladas un poco también al tema de la escalada, que es súper importante, porque claro, cuerpo en altura, pues imagínate si no conoces tu cuerpo, porque ahí no hay, bueno, sí habrá cables a nivel amateur, pero en un rocódromo y demás, claro, estamos hablando de que tenemos que conocer nuestro cuerpo y sobre todo nuestras limitaciones. Entonces, es por eso mismo, por el hecho de que quería hablar contigo para que la gente lo supiera, toda la salida después que tiene, que al final no deja de ser simplemente una que es conocer tu cuerpo y llevarlo hacia el objetivo que tú quieres, pero claro, empezando desde algo tan sencillo, bueno, que parece tan sencillo como es el yoga, y tantas salidas que tiene, que es lo bonito, ¿no? Porque claro, yo cuando hablé contigo y demás, como bien te he dicho antes, te cotilleé el Instagram y veo yoga, pero con el tema de la escalada, ¿no? Direccionado a la escalada. Y digo, tío, me estás contando, digo, esto no se ha dado aquí nunca. Oh, claro, a mí me sí, chocó un sí, poco. sí. A mí me chocó Bueno, y bastante. hago el matiz ahí que claro, que cuando yo empecé a tener dudas sobre todo esto, empecé a buscar gente que viera el yoga desde una perspectiva un poco más funcional. Y Claro, aquí es la gran palabra, ¿no? Funcional. ¿Por qué digo esto? Porque me empecé a dar cuenta que el yoga en realidad, eh, en la mayoría de los estilos, ¿no? Ashtanga, Vinyasa, etcétera, o sea, uno pone al cuerpo en posiciones muy complicadas, muy difíciles, en términos técnicos se diría posturas con un rango de movimiento final, o sea, tu articulación está llegando a un tope para la que la mayoría de la gente no están preparadas. claro. Entonces, hay mucho de no, sí, tú cuando tú sigues haciéndolo, lo repites y eventualmente tu cuerpo se adaptará. Bueno, no todos los cuerpos se adaptan y no todos los cuerpos tienen la misma historia, El ¿no? mío ya te digo yo que... Entonces, claro, que tú me digas, haz esto todos los días y eventualmente tu cuerpo se adaptará, pues yo te digo, pues es que igual el mío no. Claro, Entonces, ya empezamos a romper esta idea de que todos los cuerpos se tienen que adaptar a la postura de yoga y surge una nueva idea de, bueno, es que igual la postura se tiene que adaptar a ti. claro, Y ahí es cuando el término funcional entra en toda la ecuación claro, y empiezan a surgir corrientes de yoga que son yoga funcional, que uno, son como más adaptativas y más personalizadas, y dos, es un tipo de yoga donde se trabaja, que sirve como elemento complementario a otras disciplinas, como puede ser el running, la halterofilia, la claro. escalada, lo que quieras. Entonces, claro, pues cuando yo descubrí la biomecánica, que básicamente es un poco lo que te explica todo esto, o sea, te explica realmente, un poco para mí es como una especie de verdad, que no es que sea una verdad, entiéndeme, pero es como, realmente es un poco la ciencia asociada al movimiento. Claro. O sea, nosotros tenemos una anatomía, tenemos unos músculos y para hacer ciertos movimientos vamos a mover el músculo A o el músculo B. Esto es como regla general y luego de nuevo, cada cuerpo es un mundo. Entonces, era un poco la combinación de estas dos cosas, sabiendo o empezando a formarte, ¿no? De realmente qué músculo hace qué movimiento, a qué grado, ¿no? Las Claro. articulaciones, cuáles son sus rangos, etcétera. Y después empezar a leer cuerpos
y a ver Claro. variedad de cuerpos para ver realmente cómo se aplicaba eso a diferentes Es cuerpos. que ahí lo bonito, cuando tú te formas, ¿no? Y vienes de yoga, ¿no? Que al final es la inquietud del cuerpo. Y de biomecánica son herramientas perfectas para hacer un trabajo individual a la persona, en este caso, pues al paciente, al cliente, como tú lo quieras llamar. Y es herramientas perfectas porque no deja de ser una ciencia, no deja de ser algo súper necesario cuando se hace individual. Yo muchas veces me he reído, por así decirlo, cuando he hecho Guru Fitness, habla de la biomecánica como algo que es general para todo el mundo y es una verdad absoluta, te explica un ejercicio porque es biomecánicamente adaptado. No es para todo el mundo, hijo mío, no todo el mundo hace el press de banca igual. Yo, por ejemplo, tengo un peso muerto muy, muy alto, yo no soy capaz de bajar hasta abajo. Y hay quien la barra la entrena en el peso muerto desde el suelo. Yo desde el suelo soy incapaz, pero la barra sola. A ver, me duele mucho. Entonces, pues, porque lo haya visto en un vídeo, no tengo por qué hacerlo yo, porque mi rango de movimiento pues está más limitado. Y Total. el tema biomecánica, si abogo mucho a la gente a que se coja un entrenador que sea capaz de contestar un WhatsApp o que lo tenga justo al lado, porque si lo que vas a contratar es un pack de 3 meses, y hablamos por Telegram con mi oficinista, y yo considero que una tabla no la vas a tener individual, yo creo que te van a vender un copy y pega a todo el mundo y así, si alguien te viene a adelgazar, pues adelgazará, pero si alguien, por ejemplo, que quiera entrenarse en temas de fuerza y demás, pues yo creo que no lo va a conseguir. Si nos encontramos a alguien como tú, que viene con un curso de biomecánica y estamos teniendo un feedback continuo, pues entonces, claro, son herramientas súper necesarias y una ventaja porque ahorrarás un montón de tiempo y sobre todo encontrarás soluciones a un montón de problemas. Porque, claro, que eso es otra cosa que yo quería comentarte porque me pareció muy curioso. Yo cuando hablo de mis problemas físicos, me acompleja un poco decirlos porque al final parece que te estás excusando un poco. No, pues yo, por ejemplo, el caso, el que tú y yo coincidimos, que es la hiperlordosis, que para que no los entiendas es como tener el culo de pato. Y a mí me hace mucha gracia porque dices tú, bueno, pues tengo hiperlordosis. Y dices tú, parece que es una excusa tú, pero es que lo puede tener cualquiera. Lo que pasa es que ahora esos términos se conocen y se usan. Claro, y eso a ti ahora, por ejemplo, a la hora de formar una tabla, te puede valer, por ejemplo, con el tema de la biomecánica, saber esa información del paciente del cliente, ¿no? Además es interesante porque por eso yo creo que la primera vez que me comentaste esto yo te dije como Cristian, pero no los trates como problemas, Claro, ¿no? Porque claro. un problema parece que es algo que hay que solucionar y entonces yo creo que aquí también, de nuevo, el capitalismo que siempre, ¿no? Siempre encuentra ahí su forma de Sí, meterse. sí, sí, está Claro, claro. ahora de repente, efectivamente, hemos visto un auge de la biomecánica y de los entrenamientos basados en la ciencia y de todo esto, y de repente es como soluciona tus problemas de hiperlordosis, ¿no? Entonces de repente coge cosas que de nuevo parece que hay que solucionar y te quiere vender, ¿no? Yo te voy a solucionar esto. Y la cosa es que tener hiperlordosis no es un problema, Claro, es algo que tú tienes y tienes que adaptar lo que hagas a ello. claro. Quiero decir, y es un poco donde quiero llegar con todo esto, o sea, que aceptemos todos la subjetividad de los cuerpos, o sea, cada cuerpo es un cuerpo con su contexto, su historia, su anatomía. No significa que por X o por Y tú te vayas a poner más fuerte que fulanito, o que puede ser que tengas predisposición. Claro. Hay gente, por ejemplo, la flexibilidad, que esto es el tema. Es que yo hago yoga porque quiero ser más flexible. Bueno, mira, te paro ahí un La momento. salida está por Primero, allí. La salida está por este muro. primero porque la flexibilidad es algo biológico, por así decirlo. Es decir, tú naces con cierta flexibilidad. La flexibilidad es algo que obviamente cuando eres más pequeño tienes más plasticidad, eres capaz de ser más flexible. Dejemos de lado la flexibilidad y hablemos un poco de la movilidad, Claro, que es un poco lo que se puede trabajar. Si tú trabajas la movilidad, serás más flexible. O sea, es como consecuencia de, pero lo importante aquí es la movilidad, que es lo que te va a permitir ser funcional en todos los aspectos, realmente sacarle potencial a tus articulaciones y luego ser capaz de hacer lo que quieras. ¿Que luego serás más flexible? Pues sí, pero es que ¿qué es ser flexible para ti? ¿Tocarte la punta de los pies así y tal?
Como sale en Bueno, el eso, vídeo, para que la ¿no? gente entienda el tema del capitalismo, ¿no? Que a lo mejor es un término que parece que no concuerda con esta conversación, pero es así. El tema del capitalismo es, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Lo que has visto en el vídeo. Directamente. Tú no, cuando Exacto, dice la gente, no, yo no me comparo, sí te comparo, lo que pasa es que tú todavía no te han dado el ejemplo para que tú lo entiendas, pero quieres hacer exactamente lo mismo que las cuentas que sigue. A mí me hace mucha gracia porque cuando alguien te vende el pack de 3 meses y este influencer que sube las historias de los cambios físicos y demás, la gente no quiere sacar sus abdominales. Lo que la gente quiere es sacar abdominales para ver si esa persona te suba las historias. Es como quiero estar ahí de esa manera. Y eso, exacto. aunque parezca otra cosa, ahí es donde entra el capitalismo. Es de una de esas Claro, maneras de las... total, total, Es de lo que te total, dije total. de la otra entrevista, que la gente no se acordará, pero nosotros lo recordamos. Que no la grabamos, básicamente. Bueno, se grabó, pero no se escuchó. Te decía, me parece muy curioso cómo utilizas el término capitalismo, pero que lo entiendo perfectamente, pero sí que es verdad que al final se cuela por todo este tipo de cosas. Porque al final uno lo pueden traducir como comparación, otro como tú que dices capitalismo, y otro es por una necesidad que en realidad las personas no tienen. Que esa es también otra, porque... Esa me gusta, esa me gusta. Y yo creo que también es un poco, y esto yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, Cristian, creo que es un poco el tema de la rapidez, ¿no? De quiero saltarme todo y quiero esto ya. Bueno, pues vamos a romper un poco yo creo que también este mito, ¿no? De que realmente el camino es la meta, o sea, realmente lo interesante de todo esto es el proceso, o sea, nada de todo esto va rápido, Claro. porque es que si fuera rápido no tendría sentido, o sea, es como que Y tú si se necesitas consiguiera pasar rápido, por... no habría negocio. También te lo digo. Si Claro, normalmente claro. se consiguiera rápido, no habría negocio. Y sobre todo que es que no, es que no, biológicamente, o sea, biológicamente no tendría sentido. O sea, por eso nuestros cuerpos en realidad son tan resilientes, porque tardan en adaptarse, pero porque realmente no hay como unas ganas de aferrarse a donde ya está, Claro. que cada vez que tú le quieras provocar un cambio, o sea, tienes que de verdad provocarle un cambio y esto va como muy increciendo y es un poco lo bonito de todo esto que te das cuenta cuando ya llevas mucho tiempo haciéndolo, que es el proceso en sí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que para empezar a pensar un poco el por qué hacer todo esto, el por qué moverse, el por qué hacer yoga, el por qué entrenar, o sea, yo creo que para mí la respuesta a esta pregunta como que ha ido cambiando mucho. Ahora, si quieres, me respondes por qué lo haces tú. Pero para mí, creo que hay algo que ojalá se respondiera más a menudo, que es realmente porque quiero conocer mi cuerpo. O sea, Claro. quiero de verdad saber, y es un poco pues lo de la hiperlordosis. O sea, quiero saber cómo está mi cuerpo, qué facilidades tiene, qué limitaciones tiene, cómo puedo yo acompañarle para que haga lo que haga, no vaya en su contra. Porque, ¿y por qué digo esto? Porque también lo hablamos en la primera entrevista. Un poco de nuevo toda esta, todo este tren, toda esta moda ahora de asociar el tema de los entrenamientos a algo como súper bélico, ¿no? Súper de disciplina, de esfuerzo, de es que tengo que dominar al cuerpo. O sea, tú al cuerpo, perdón, pero o sea, no tienes que dominarle, tienes que dialogar con él, tienes que aprender a hablarte con él. O sea, todo esto de, venga, una repetición más, está en tu cabeza, no sé qué. Esto, o sea, ¿quién te está diciendo esto? O sea, esa voz yo creo que no es nuestra. No, 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 Creo que de no. nuevo es algo externo y algo que parece, ¿no? Que ahora la moneda de cambio es lo disciplinados que somos. Y de nuevo, aquí entra el contexto. No todo el mundo puede levantarse a las 5 de la mañana para ir a entrenar, bla, 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 bla. A mí O eso me sea, mata. entra mucho el privilegio, A, entra mucho... a mí Seth Logan me mata. Entonces, entonces es como, o sea, preocúpate de conocer tu cuerpo, de trabajar con un cuerpo sin dolor. O sea, el dolor no es algo normal. Claro. O sea, me gustaría también como dejar de normalizar, o sea, el dolor cuando ya es crónico
es porque realmente ha habido un periodo de como aceptar de yo tengo que vivir con eso, tú no tienes que vivir con eso. Y el problema de los dolores crónicos, que es lo que la gente no entiende, porque creo que todavía no se ha encontrado con eso, porque yo creo que la gente no ha llegado nunca, bueno, poca gente, solo que con disciplina siguen haciendo a través del dolor, es que el cuerpo compensa. Y entonces, lo que te aparece en el dolor porque tienes la molestia en el dolor en el hombro izquierdo, te va a aparecer el día de mañana una desviación de la columna por la parte derecha, porque el cuerpo ha compensado ese dolor con el que tú no trabajabas de la misma manera. Y cosas como esa. A mí una cosa muy curiosa y me encanta, que lo metimos en la primera entrevista, pero la gente no se acuerda, es el tema de la neuroplasticidad, sobre todo el tema psicológico. Cuando hablas de que el tema del deporte, conocerte y demás, todo lleva al contexto, todo se entra en el contexto de que es sacar a tu cuerpo de un estado cómodo. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de ganar fuerza, estamos hablando de romper fibras. Cuando estamos. Es que la cabeza en sí no quiere ni ser feliz porque gasta energía siendo feliz. Hasta incluso eso, tu mente lo que quiere es sobrevivir. Entonces, hay estudios donde ser feliz cuesta. Por el simple hecho del tema de un ahorro de energía, porque eso es algo de supervivencia que lo tenemos en la cabeza implantado desde siempre. Y entonces, cuando tú a la gente le explicas esto, que es que tiene que ser de una rotura de una zona de confort, parece que la gente lo que no quiere. ¿Por qué? Porque se ha hartado de ver vídeos de gente entrenando riéndose, sudando pero sonriendo. Y ese estado de entrenar muy duro, en realidad la gente ni lo conoce. Y al final hay mucho de ello, que a mí me hace mucha gracia, que te pegas años entrenando en piloto automático completamente. No sabes lo que es llegar a un fallo por ganar un beneficio físico, no sabes lo que es entrenar en yoga hasta conseguir una postura por el hecho de que o ahí me duele, o no he calentado porque yo no he visto a nadie calentar, cosas así. Y creo que al final la cabeza entra mucho en juego en todo esto. Y sobre todo cuando está el físico por delante. A mí me hace mucha gracia también el tema este de que tú dices de levantarse a las 5 de la mañana. Que dices tú, si tú te levantas a las 5 de la mañana, te tiene que acostar a las 10 de la noche. ¿Que te quieres levantar a las 5? Yo lo veo estupendo. Levántate a las 5, pero te tiene que acostar mínimo a las 10 de la noche. Es que es tontería. No sé, ¿no? Es mi O manera de sea, verlo. cada uno lo puede hacer como quiera. Lo que intento reivindicar es no hay un dogma al respecto. O Claro. sea, de nuevo, el entreno se tiene que adaptar a ti, cuando tú lo puedas hacer. O sea, en el momento en el que se convierte en esa sensación, no sé, te vuelves de nuevo esclavo y ya Claro. estamos suficientemente alienados en esta sociedad como para que encima te tengas que obligar a ir a las 5 de la mañana al gimnasio o eres un mierda. O sea, no. Sí, Y, completamente. y volviendo un poco a todo esto de la neuroplasticidad y la relación que hay de salud mental al respecto, el otro día vi un vídeo que ya te lo mandaré porque es muy interesante, que habla un poco el tema de la psique, bueno, que es como toda la parte mental en términos griegos, etc. El tema de cultivar, ¿no? Cómo cultivas ese estado, esa sensación mental o ese estado mental, que bueno, que al final puedes hacerlo con cosas como la lectura, pero de repente el entrenamiento es un espacio, el gimnasio es un espacio, bueno, o cualquier tipo de entrenamiento, donde creo que puedes volver a recuperar cierta sensación de control sobre ti. Que de nuevo Completamente. creo que es algo como muy importante en este momento en el que estamos. O sea, tú cuando entrenas, si de verdad estás presente y consciente, conoces tu cuerpo y sabes lo que estás haciendo, entiendes un poco por qué estás haciendo ese ejercicio, no solo porque te lo ha mandado tu entrenador o se lo has visto a un influencer o X o Y. Si tú de verdad llegas a ese punto de conexión, de repente te encuentras Claro. con un límite tangible, con un límite de, vale, este es como mi límite físico y de repente como que tu yo encuentra un espacio y de repente es como, ostras, yo estoy aquí, ¿no? Este es como mi espacio y yo tengo el control sobre este espacio. Entonces de repente empiezas a ganar cierta sensación de... ostras, pues yo puedo decidir, ¿no? En este espacio, puedo decidir si ir un poquito más allá y romper mi límite, puedo decidir si quedarme dentro de mis límites. Y yo creo que cuando empiezas a hacer esto de manera muy consistente, fuera de eso, empiezas también a confiar un poco más en tu criterio propio, en tus sensaciones, Claro. en lo que te produce esto u otra cosa.
y empezamos a ganar un poco de agencia también, Claro. porque no estamos limitados a lo que nos está diciendo estos 3 tontos de Instagram o lo que, o sea, por Bien favor, dicho, suéltate, suéltate. veamos un poco más allá de toda esta gente que dice los mejores 3 ejercicios para el glúteo. Bueno, los mejores 3 ejercicios ¿para quién? ¿Para quién? Sí. Porque lo que a ti te va a funcionar no me va a A funcionar mí a eso mí, me no le va a gana, ¿eh? funcionar. Entonces, por favor, o sea, hay que invertir, o sea, en alguien que le dedique un poquito de tiempo a ver a tu cuerpo y decirte, mira, esto y esto. En función de ti, hagamos esto y esto y esto. Que tú puedes tener objetivos físicos, sin ningún problema, estéticos. O sea, Y te puede perfecto. funcionar como gasolina para llegar a ello. Ya está. Esa motivación, Perfecto. vale. Si eso es lo que quieres, perfecto. Pero, de nuevo, tu cuerpo no va a cambiar como el de fulanito, simplemente porque no eres fulanito y ya está. Entonces, tú ya vas a tener mucho terreno ganado si te conoces un poquito más. Si sabes que tu hiperlordosis te puede limitar al hacer ejercicios de extensión de cadera, por ejemplo. Ostras, yo hago muchísimo hip thrust y no me está creciendo el culo. Ah, pues es que será que no puedes hacer una retroversión pélvica, cosas así. Claro, ¿No? Porque de repente hay frustración de por medio, hay fricción de por medio, que hay que lidiar con eso, ¿eh? Que esto también es parte del entrenamiento. pues sí. Pero si no sabes por qué, es como que Echas en una de odisea. nuevo pierdes agencia, de nuevo te alienas, de nuevo dependes de lo que te diga el influencer de turno. Entonces, por favor, vamos a intentar aprender un poco y ver a nuestro cuerpo como, o sea, como con curiosidad, ¿sabes? Ya no Claro, tanto como tengo este problema, tengo este dolor, que curiosea, pregúntate por qué, ¿no? ¿Por qué? claro. Porque además, y añado un matiz a lo que decías antes de los dolores, muchos dolores ni siquiera son físicos, o sea, se manifiestan en el cuerpo, pero no son físicos. Claro. Entonces, hagamos un poquito de, o sea, al final tiene sentido, ¿no? No me quiero enfrentar a eso, pero es que ese dolor igual es, yo qué sé, tu trauma de cuando tuviste una ruptura y no la terminaste de superar, qué sé yo. Que hay gente que cuando tiene un día malo tenso, se le queda cogido el cuello, por ejemplo. Y no vamos a decir que te ha pegado tú un cabezazo con algo. Viene de una atracción psicológica. A mí me hace mucha gracia porque voy a romper un melón personal aquí. Hay algunos que no lo sabrán. Yo hice el año pasado el reto del reto benéfico por la pequeña Valentina, que era correr el Camino de Santiago pues en 24 horas, ¿vale? Yo intenté hacerlo, sí, 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 Cada vez que me lo dices, es que yo me parece recuerdo, yo más recuerdo locura perfecta, cada vez. yo recuerdo tu imagen aquí de viendo los Funko de Cuclilla al lado de Noah y dices, ¿en 24 horas? ¿En serio? Te faltó decir, ¿tú con lo gordo que estás? No, hombre, es broma. Pero Que muy loco, muy me loco. hace mucha gracia porque yo lo hice, intenté hacer todo, literalmente no descansaba ningún día, los días de descanso activo era entrenar cualquier tontería. Al final no descansaba ningún día. Yo ahora, por ejemplo, para este reto que pruebo a hacer prácticamente lo mismo, peso 2 kilos más que cuando empecé la última vez, corro prácticamente al mismo tiempo, descanso más días a la semana, cojo más peso, me siento más ligero y es que en definitiva entreno menos. Entreno menos, tengo pautado un entrenamiento por un entrenador personal que todavía no lo puedo decir, y es que estoy, ahora sí salgo del gimnasio, contento, porque entreno muchísimo menos, entreno lo que tengo que entrenar, noto mejora, y estoy gordo, ¿eh? Bueno, estoy más gordo que antes, ¿eh? Pero ha ido todo mucho mejor, o va todo ahora mucho mejor, a ver. Es como yo le digo, bueno, a ver, esta vez en vez de desmayarme en el kilómetro 95, me desmayo en el 105, y en 4 años lo Bueno, pero termino. ya sería, bueno, pero mira, ya sería algo mejor. No, hombre, sí, barbilla me queda para partirme, por eso no es problema. Por resumirte un poco lo que viene siendo tu persona y hacerte ya preguntas a lo que tú objetivamente harías o harías con alguien que empieza contigo. Estamos hablando que empiezas con el yoga por un poquito de curiosidad con el tema del movimiento, movilidad un poquito. Después nos metemos un poquito más con el tema de la biomecánica, que creo que es el complemento perfecto al yoga. También, aunque no hemos hablado mucho, lo complementas con entrenamientos de fuerza, aparte de tener rocódromo con la escalada. Porque claro, eso para ti también imagino que es importante, sobre todo en esto. Y me gustaría explicar por qué.
ahora dar Sí, esta, te lo esta, permito. Como si el programa fuera esta, tuyo, no te preocupes. esta pregunta que te hacía, ¿no? Que del por qué entrenas, ¿no? O sea, un poco que no me quiero olvidar de que respondas tú. No te preocupes. Pero me parece importante hablar de esto. Y es que yo, cuando empecé a hacer yoga, tenía un cuerpo, ¿verdad? O sea, tenía un prototipo de cuerpo. Eh, Luego empecé a escalar. La escalada se metió un poco ahí en la ecuación hace unos años también. A lo que me enganché ya un poco más por disfrute, ¿no? O sea, por ser un ejercicio físico que yo disfrutaba. Pero bueno, mi cuerpo empezó a cambiar, obviamente, a nivel estético, ¿no? Y entonces ese cambio corporal también empezó a, y esto ya te hablo desde una perspectiva como mujer, este cambio corporal también vino de la mano con ciertos cambios mentales y de mis estándares y un poco de mis patrones, etcétera. Y es que yo iba al rocódromo, o sea, yo iba a las clases de yoga, 99% mujeres. Digamos que yo no me fijaba mucho ya. Después de muchos años, pues bueno, pues yo compartía clase y ya está, ¿no? Pero en el rocódromo, 99% hombres, yo cuando veía mujeres ahí, me llamaban mucho la atención. Claro, Porque eran otro prototipo de mujer. claro. Eran mujeres con cuerpos más musculados, más grandes, ocupaban más espacio y me parecía como que de repente estaban ahí en un sitio que parecía que no estaba como muy hecho para ellas, pero ellas estaban ahí, en ese espacio, rodeada de hombres y escalando y divirtiéndose y tal. Y entonces yo las empezaba a ver y era como, jolín, me admira, o sea, me provoca mucha admiración esto, ¿no? Claro. De que una mujer esté en un espacio que parece que no. Y entonces, simplemente por esa razón, yo dije, yo voy a empezar a entrenar, bueno, por más razones también, porque obviamente quería mejorar la escalada y ya había tenido alguna molestia, tal. Claro. Y de repente el gimnasio pues se convirtió en un sitio más donde, bueno, donde yo conseguir ser un poco ese tipo de mujer que ocupaba espacios con la misma, bueno, con Presencia el de un mismo hombre, claro. derecho que un hombre. Y al principio fue raro y fue duro y seguro que muchas mujeres tendrán historias similares. El gimnasio es un sitio hostil, el rocódromo es un sitio hostil, siempre vas a ser minoría, ojalá y esto cambie y está cambiando. En todos los aspectos. Pero en todos los aspectos, pero bueno, para mí al final fue como un poco un reto conmigo misma, decir, voy a romper con mis propios estereotipos y ser una mujer con un cuerpo no heteronormativo y empezar a ponerme fuerte y tal. Y a día de hoy, que ya han pasado un tiempo y ya me he puesto más fuerte y creo que ya no estoy en el cuerpo heteronormativo de mujer femenina. Métense en su Instagram y lo comprobarán, no se preocupen. Me parece curioso, Cristian, cómo quizás cuando sí que tenía ese cuerpo heteronormativo, bueno, ahora tengo pareja, X, pero sí que recibía como más comentarios de hombres, ¿no? En cambio ahora, la mirada masculina es otra, pero es que la mirada femenina, o sea, son las tías las que me vienen y me dicen, tía, me encantan tus músculos, o sea, qué guay, cómo has hecho para ponerte tan fuerte, me encanta, tal, o sea, de repente es como el cambio a, dejas de atraer a la mirada masculina o la mirada masculina te ve diferente Sí, a desde el atraer a punto la de vista que mirada todos pensamos, femenina. claro. Ha habido tíos que, bueno, que es como, Vale, ok, guay. bro, qué guay. Hay tíos que te miran como en plan, esta no sé qué tal, y hay tíos que, bueno, X. Pero Paula, me da... patadas los huevos. Siempre funciona, patadas los huevos. No, yo la verdad que voy muy a mi rollo y me da igual, pero me parece interesante cómo realmente son las mujeres las que te ven con admiración en plan de tía, qué guay, ¿sabes? Como que quiero ser así, quiero tener los ovarios para ponerme así. Hazlo, hacedlo. Es maravilloso estar fuerte y es maravilloso que te crezcan los músculos y es maravilloso estar en un sitio que parece que no es para ti Romper y esa barrera, ese estereotipo, ¿no? Y encima romper esas barreras, pisando que no fuerte y hace con un falta objetivo, claro. que no hace falta que estéis en la elíptica ni en las clases de zumba, ¿sabes? Que guay si te gustan,
pero que puedes ir y No meterte veas. con las pesas Zumba, dicho. y gritar un poco si quieres. O sea, yo ahora voy al gimnasio y estoy haciendo press de banca con mi chico y si me sale, pues lo hago y no pasa nada. Y me sienta muy bien porque es como si ese tío de al lado lo puede hacer, yo también. Claro. Y quería dejar este broche ahí No, no, como no, no. para... Es precioso porque al final no deja de ser un punto de reverdía social, ¿no? El tema de entrenar fuerza, porque claro, mujeres en los gimnasios, en un contexto siempre las ha habido, y siempre las habrá, pero sí que es verdad que parece que una mujer no te puede, es la que no te va a quitar una mancuerna de 45 kilos, por ejemplo, y ya te la están quitando, no pasa absolutamente nada, ¿no? Hay una cosa que me encanta de algunos trends de TikTok es cuando dicen las mujeres de... Me apunté al gimnasio para perder 20 kilos y ahora la imagen actual es pesando 10 kilos más pero estando más delgado. Pues claro, esa es otra cosa que no entra mucho como normal, el tema de músculo, grasa, y dices tú, Guillo, que es que no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Otro temazo, otro temazo, Pues sí, otro temazo. Pues sí, o sea, bueno, yo creo que es un poco de nuevo lo que te dice la sociedad. O sea, una mujer, de nuevo, las cosas están cambiando, pero por lo menos cuando yo empecé, yo voy al gimnasio porque quiero adelgazar, yo voy al gimnasio porque voy a hacer cardio, ¿no? es verdad, es O verdad. sea, ese es como lo que tenemos aquí impreso en el cerebro. Y de repente es como, no, o sea, tú puedes ir al gimnasio a hacer muchas más cosas Claro. que ponerte a ver Netflix en la elíptica. O sea, quiero decir, ¿qué tipo de Joder. conexión neuroplástica estás creando con eso? Te lo digo yo, cero. Absolutamente. ¿Sabes? Entonces, que no pasa nada, que puedes hacerlo si quieres, que aquí no estamos, pero que si realmente tienes un compromiso un poco mayor con tu cuerpo, ponte a hacer algo que sea incómodo, porque coger una pesa al principio es incómodo, no sabes lo que estás haciendo, pero llega un punto que lo vas entendiendo, que entiendes el movimiento, que de repente tu músculo se activa, que de repente puedes conectar con ese músculo. Y un poco todo esto es como una bola de nieve. Lo bueno es que enseguida ves lo que pasa, o sea, Claro. causa y efecto. O sea, de nuevo, tienes el control porque haces algo y pasa algo. Pues en ese punto, bueno, no es gracioso, me hace gracia porque dice, cuando tienes control sobre tu cuerpo, es cuando encuentras un beneficio cognitivo. El tema de que el deporte te baja los niveles de ansiedad y demás, es porque le estás viendo algo positivo a algo que te generaba un problema. Bueno, algo que te hacía salir de tu zona de confort, ves que sudas, te relajas, corres tal, pero si tú estás, como tú dices, te subes en una elíptica con Netflix, tú no sabes lo que estás haciendo, lo estás haciendo en piloto automático, el beneficio cognitivo no es el mismo. Y seguramente el físico tampoco. Porque al haberlo hecho en piloto automático, pues directamente no habrás subido las pulsaciones, no habrás hecho a la velocidad que tu cuerpo te requiere como una ruptura de la zona de confort. Y entonces es gracioso porque cuando controlas el físico, encuentras el beneficio psicológico. Y ahí es donde, para mí es donde se crea más la disciplina. Totalmente, 200%. Y por eso, Cristian, gracias por decir esto, por eso De el nada, yoga no tiene... es mi trabajo, no te preocupes. Por eso el yoga no tiene sentido si no empiezas a verlo desde un lado físico, porque no te vas a llevar el beneficio cognitivo y espiritual si no sabes Claro. lo que estás haciendo con tu cuerpo. Entonces, esto es lo que cuando me venían la gente de la comunidad y me decía, no, es que es claro, el yoga no es una práctica física y no sé qué. O sea, si yo no te digo que no sea bueno para tu espíritu y para tu alma y para tu sistema nervioso, lo que te digo es que viene después. Claro. O sea, esos beneficios vienen después, porque si tú estás involucrando al cuerpo, algo tendrá que hacer el cuerpo ahí, Que menos. digo yo. Entonces, yo creo que es un poco eso, o sea, atrevernos un poquito a salir de ese piloto automático y de repente entender que cuando tú quieres conectar con tu cuerpo, pues pasan cosas. Y que realmente eso es lo que hace que luego te enganches. Pues sí. Que sí, que te crecen los músculos, guay, súper bien, pero es que realmente hay un enganche mucho más de sistema nervioso, de que realmente, o sea, yo soy una persona, yo he tenido muchísima ansiedad, yo he entrenado con ansiedad, a día de hoy todavía lidio con ella. Claro. Bueno, y seguiré lidiando toda mi vida porque para eso, o sea, quiero decir, la ansiedad es parte de la experiencia humana,
pero Me suena de algo. hay algo, sí, hay algo del entrenamiento y del movimiento que no tienes por qué, de nuevo, no tienes que por qué irte a levantar 100 kilos de peso muerto, pero hay algo en el movimiento consciente donde tú puedes alterar eso que estás sintiendo. Claro. ¿No? Puedes cambiarlo, no significa que la ansiedad te vaya a desaparecer, pero bueno, quizás puedes conectar con ella desde otro lugar, no desde aquí, porque conectar con la ansiedad desde la cabeza es muy difícil. Pues sí. O sea, ¿qué te dices? No quiero tener ansiedad y la ansiedad se va, pues no. Ah, pues tienes razón, joder, que me has activado aquí. Pues, Paula, por hacerte ya preguntas más concretas tuyas, porque no quiero robarte mucho más tiempo, estamos ahí ya en el tiempo de descuento prácticamente. Venga. La vida de ciudad es lo que tiene. ¿Te imaginas? Que, que es para Paula Carvajo, siempre desde un punto de vista personal, que mójate, pero es tu opinión, que es para ti meditar, por ejemplo. Bueno, Te lo voy a pongo, ser te honesta. lo pongo en Sí. contexto por lo que yo creo y espero no coincidir con tu respuesta y que tú tires por otro lado. El tema de meditar, a mí, por ejemplo, hay un estereotipo que me molesta mucho que es lo de la mente en blanco. A mí me molesta muchísimo porque no lo consigue quien se dedica a eso completamente toda la vida, en el Tíbet y demás, las personas estas que vemos por las películas, porque yo personalmente no lo he visto nunca en persona. Pero, y entonces cuando la gente tira más rápido la toalla, es que me pongo a meditar y, y es cuando más piensas de tú, pues ahí está, ahí tiene el entrenamiento. Al final es entrenar un punto presente. Pero bueno, simplemente era para que te metiera en contexto. Que no- ¿Qué es para Paula Carvajo meditar? Sí, mira, o sea, lo de la mente en blanco es otra cosa que nos han vendido, que es que no, o sea, es que no, el ser humano no puede tener la mente en blanco, o sea, el cerebro no se apaga. De hecho, quizás lo más similar a una mente en blanco es cuando estás disociado de la situación o estás en piloto automático. Esto se llama activar la red neuronal por defecto. Entonces, si tú vas a meditar con el objetivo de tener la mente en blanco, es un poco contraproducente porque vas a estar de nuevo en esa sensación de piloto automático de la que te quieres desenganchar de alguna manera. Entonces, yo he intentado meditar tradicionalmente muchas veces en mi vida. A mí personalmente me cuesta mucho. Entonces, yo busco una meditación más dinámica. O sea, yo me tengo que mover. Es mi forma. Y lo único, o sea, para mí realmente lo que intento es simplemente ser honesta conmigo y ser consciente de lo que se me está pasando por la cabeza. Y enfrentarme a eso, realmente. Y empezar a entender qué pensamientos son míos, cuáles no son míos. Si no son míos, ¿por qué prestarles atención? Y si son míos, quedarme un poco en eso, ¿no? Claro. O sea, te pongo un ejemplo tonto. No sé, imagínate, un día estoy lesionada y estoy meditando. Pues va a haber va a haber ahí una red de pensamientos, ¿no? Un tren de pensamientos. Unos dirán, joder, qué putada, estoy lesionada, no puedo entrenar, voy a perder todo el progreso que he tenido, qué tal, genera ansiedad, ¿no? Esto. De repente estoy meditando y se me pasa esto por la cabeza y digo, bueno, pero en realidad este pensamiento no es mío. O sea, este pensamiento será, no sé, la sociedad que me está diciendo que si descanso no soy productiva, ¿no? Entonces de repente es como, no me interesa. Pero me viene otro pensamiento que es, oye, pues igual me he lesionado porque este ejercicio, no sé qué, no sé cuántos, este pensamiento sí que es mío. Venga, pues me voy a quedar. Pues de repente creo que quiero entender un poco más por qué me duele el hombro, porque el manguito rotador no sé qué, y de repente estoy conectando con algo mío, que es mi mera curiosidad por entender qué me ha pasado y por qué, y de repente quiero aprender de esto. He conocido algo de mí, que es mi interés por esto. O sea, he puesto un ejemplo muy personal, pero quiero decir, Claro. ¿me entiendes? O sea, es una especie de filtrado. Claro, al final para ti meditar es simplemente reconocer qué pensamiento es auténtico, cuál es un peliculón. Claro, y precisamente quitarnos la carga de eso que no es nuestro. Pues sí, directamente. A mí hay un ejercicio que lo leí en un libro que me gustaba mucho, que es cuando te estás montando una película,
es imaginártelo, el pensamiento tal cual, pero a través de una televisión, como si lo estuvieras viendo por la tele. Y es como que directamente lo que ves es una imagen. Porque claro, si hoy hemos discutido con el jefe y reconocemos, no sabemos reconocer que es un pensamiento que nos estamos inventando de que esa discusión ha ido más, el cuerpo directamente no sabe diferenciar entre lo que es real y lo que no. Entonces el cuerpo actúa por lo que está viviendo en tu cabeza. Si tú automáticamente sabes distinguirlo, disociarte de él un poco y verlo como una imagen, entonces, vale, el pensamiento está ahí, te lo puedes ver como una película, pero el cuerpo no se controla los músculos, no subimos las pulsaciones y demás. A mí ese ejercicio siempre... Y yo tengo un tiro dado, ¿eh? Yo tengo un Interesante. toquetazo dado y a mí me ha funcionado. Y, Me gusta eso. Y otro dato aquí para dar es que, bueno, lo que el cerebro no sabe se lo inventa. claro. Entonces, como que hay que, por eso es como tan importante realmente En OK saber, Diario también pasa eso, ¿eh? bueno, y en muchas otras cosas, pero no, es como que, o sea, hay que realmente ir un poco a saber lo que realmente sabes. Claro. Porque si no, tu cerebro, todos esos gaps, todos esos vacíos, todos esos, ay, este me ha dicho esto, porque tal, porque cual, o sea, no lo sabes realmente, se lo está inventando tu cerebro. Entonces, dependiendo un poco de tu tendencia de pensamiento, no sé, la mía suele ser bastante catastrófica, ¿no? La mía también un poquito. Siempre todo tiene una connotación como de fin del mundo y es como en plan de, o sea, no hay evidencia de que eso vaya a pasar, que es un poco la ansiedad, ¿no? O sea, la Claro. ansiedad, lo mejor de la ansiedad es que nada de lo que mi ansiedad predijo se ha cumplido nunca. Ah. Entonces es como, seamos un poco conscientes de esto, ¿no? De que, vale, yo tengo esta neura un poco en mí por X o por Y, pero yo intento de verdad decirme como, o sea, Me encanta que tengo que hables de filtrar todo esa. Me esto. encanta que hables de esa manera porque si tú lo piensas, le pasa a mucha gente, pero bueno, a lo mejor no tienen la oportunidad de decirlo abiertamente como nosotros aquí, ¿no? Que nos vean más gente, pero es que se tiene que normalizar ese tipo de situaciones porque es que le pasa a todo el mundo. Hay quien la sabe controlar mejor, hay quien no la sabe controlar mejor. Vale, perfecto, ¿vale? Esto ya es cada uno, el entendimiento de cada uno. Pero que el tema de las ansiedades, de las películas que nos montamos y demás, es normal. Y la cabeza está diseñada para eso. Ya es simplemente... Entonces podríamos decir que la meditación es una manera de entrenar ese control, ese filtro de los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, para ti. Sí, 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 sobre todo como para, pues eso, Entre más cosas, claro. entre más cosas, sí, pero es un momento en el que tú te dices, vale, me voy a sentar. Ni siquiera me voy a sentar, no seamos tan limitantes con esto, ¿no? Me voy a caminar, no sé, voy a, yo qué sé, sentarme ahí en mi terraza a tomar el sol, no sé, una situación X, donde no haya mucho estímulo y que simplemente tú te dejes, ¿no? Déjate que los pensamientos vengan y simplemente tómatelo como un ejercicio. Pues sí, es un Este es ejercicio. mío, este no es mío, si no es mío, no lo quiero, si es mío, vale, ¿por qué pienso así? O sea, que algo que es tuyo también puede ser, entre comillas, negativo, ¿no? No sé, si por ejemplo eso, tienes esa cosa catastrófica, ¿no? Y de repente es como, ay, he tenido esta conversación con un amigo, yo creo que hemos discutido, vale, este pensamiento sí que es mío, pero ¿y por qué hemos discutido? O sea, no sé, empezar a desgranar un poco todo eso y, y quedarte luego con lo que realmente quieres, no sé, solucionar, trabajar, o simplemente con lo que te quieres quedar como para sentirte bien, Claro. no sé, ¿sabes? O regodearte un poco también de las pequeñas satisfacciones o yo qué sé, o lo que haya sido bueno para ti ese día, ¿no? Yo últimamente lo que practico mucho, bueno, que llevo toda la vida haciendo en realidad, yo escribo mucho, o sea, para mí la escritura es mi meditación. Tiene beneficios, ¿eh? Está avalado científicamente. Y sobre todo en el tema de la memoria a corto plazo. Bueno, es que, es que yo te haría otro podcast, Cristian, solo para hablar de la memoria. No vamos a hacer otro porque estoy asustado con este de que no se puede estar grabando las cosas bien. ¿Te imaginas? Vale, si este no se graba, haremos un Yo tercero voy que para sea allá. solo Yo voy para allá, no te preocupes. Yo de voy para hablar allá. de la memoria. Pero sí, porque La- se nos olvidan las cosas, pero se nos olvidan los recuerdos. Entonces es como que igual a ti te ha pasado algo hoy súper bonito y súper trascendental, que igual si no lo escribes, mañana no te acuerdas. O sea, te lo juro, porque nuestro cerebro está yendo a eso.
Y el no recordarlo Entonces, significa no valorarlo, porque al final también hay una cosa, tú fíjate dónde ha ido la conversación, que hemos empezado con el físico, hemos acabado con el mental y está súper conectado, al fin y al cabo. El tema de también la realidad en la que tú vives, también te la creas tú, porque al final es donde tú le pones el foco. Habí, no me acuerdo, no me voy a meter, no me voy a marcar una frase de cuñado, pero sé que hay una parte del cerebro que, por ejemplo, cuando te compras un coche, ese coche aparece por todos sitios. Y es porque hay una parte, creo que era en el hipotálamo, creo que es, está atento a eso que te hace tanta ilusión. Entonces, yo por ejemplo vivo en los barrios. BMW rojo tiene que haber 4. Pues seguro que esos 4 me lo encuentro hoy, pero no por casualidad, sino porque estoy atento a verlo. exacto. Y al final simplemente es esto, aunque no lo creamos, es donde tú le pongas el foco. Porque si a ti te han traído esta mañana al trabajo, siempre, bueno, porque el trabajo creo que es lo que más nos ocupa tiempo, por desgracia, te traen esta mañana bombones a ti especialmente, pero después de 2 horas has tenido una discusión con tu jefe, tú cuando llegas a la casa lo que le vas a contar a tu novio es la discusión con el jefe, no los bombones que te han traído. Y te ha pasado una cosa muy buena que no te ha pasado en todo el año. Discusión habrás tenido 30 en lo que va de año. Estamos en marzo, pero bombones esta vez solo te la han traído una vez en 3 meses. Pero vas a llegar a la casa y vas a hablar de lo malo. Y al final es donde tú también le quieras poner el foco. Yo creo que también es una decisión algo personal, que es muy fácil decirlo, viendo los toros desde la barrera, por supuesto, pero que al final creo que también es una decisión. Como también la gente que se levanta y empieza a saludar a todo el mundo. Es una manera también de... Decides ser tú también de esa manera, ¿no? Bueno, porque al final yo creo que un poco para... Y ya nos vamos nos vamos por la Nos vamos a la hora y media corriente. ya, ¿eh? No te lo digo. Nos vamos por la corriente existencial, pero no, pero una cosa muy interesante, y voy a hilar un poco el tema entrenamiento y gimnasio y todo esto aquí para que quede más tal. O sea, yo creo que la única forma un poco de sobrellevar esta existencia, y más en el momento en el que estamos, que todo es súper angustiante y todo está súper loco, o sea, uno tiene que crearse su propia ficción y su propia narrativa y su propio juego, pero no por otra razón más que por sobrevivir. Pues sí. Entonces, el tema de la identidad también juega un papel como muy importante en esto. Por eso hay muchas también como corrientes de entrenamiento y disciplinas y tal que se van un poco con matices sectarios, ¿no? El CrossFit, por ejemplo. Pero en realidad tiene mucho sentido, ¿no? Porque, o No, no, sí, sea, sí, al final. es comunidad, comunidad es identidad, identidad es ficción y ficción es yo soy un crossfitero y eso me da un propósito un poco en el mundo, ¿no? Es un negocio también, es una manera de mantener ese capitalismo, como tú Entonces, decías. bueno, no quiero decir que tengas que meterte a CrossFit, pero que yo creo que hay algo de usar el movimiento y el entrenamiento como algo tuyo que te da, le aporta mucho a tu identidad y por ende tienes más herramientas para crear tu propia ficción. Pues sí, Entonces de repente eres alguien que entrena, claro. eres alguien que hace deporte, eres alguien que se mueve. Y eso ya, pues bueno, ya tienes, ¿no? Un poquito más de tu puzzle ahí y bueno, y creo que da cierto sentido un poco a todo esto, ¿no? Claro, al final, etiquetarte, por así decirlo, también es definirte, aunque a veces es limitante un poco, pero también te puede servir como objetivo también perfectamente, ¿no? Había una técnica psicológica, ¿no? Que para crear un hábito te tienes que catalogar de algo, si lo que quieres leer es decir, no es decirte a ti mismo que lees, sino decir, soy lector. Entonces, pues a lo mejor con el tema del entrenamiento pasa justamente lo mismo. Yo estoy en contra del positivismo, pues, sobre todo, pues claro, como hablamos un poco del tema sectario y demás, porque es muy fácil engañar a la gente, hacerlo partícipe de algo, aunque Sí, verdaderamente no dé al nivel. Pero sí que es verdad que si todas las cosas tienen un objetivo sano, el fin justifica los medios. Si a ti el tema del físico y demás, entrenar, te va bien metiéndote en una clase en el gimnasio, para adelante, porque si haces un círculo social y es lo que te motiva a entrenar y estás yendo y partes esa zona de confort, te ayuda a relajarte, a partir de tu rutina, perfecto, para adelante. Pero no busques un estandarte a través de eso, busca un beneficio propio, que es simplemente eso, salir de la zona de confort, relajarte, conocer a más gente, ¿no? Que a nivel social, pues sobre todo en las grandes ciudades, a mucha gente con timidez y demás, pues le ayuda muchísimo. Pues yo, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en los barrios han venido gente a entrenar conmigo. Bueno, yo ahora tengo gimnasio mío, pero cuando íbamos al gimnasio era por eso. A lo mejor he tenido amigos que han tenido una ruptura y se habían quedado sin amigos prácticamente y han empezado otra vez a conocer gente y demás. Pues
En ese sí considero que es un punto a favor el tema de Sí, socializar. total. Total. Encuentra el por qué es beneficioso para ti y no, o sea, y no intentes como comprarle el discurso a nadie, yo diría, porque al final te encasillas, ¿no? Y si al final te metes, ¿no? Como esto de los gimbros, de la disciplina y el ser militar y todo esto, o sea, tú le has comprado el discurso a alguien y eso ya te está limitando. Porque ¿qué va a pasar el día que no vayas al gimnasio? Te vas a sentir como una mierda Pues sí. porque no estás siendo disciplinado, entonces ya te está condicionando también psicológicamente. Entonces, encuentra la razón o el propósito, lo que sea, que te funcione a ti. Al final lo que Y se eso es trata un es eso, de poco... conocerse, ¿no? En el momento que te conoces, el camino se despeja muchísimo. No significa que te vas a librar de caminarlo, pero se despeja muchísimo, claro. Entonces tú, Cristian, ¿por qué? ¿Por qué entrenas? Esta sería la... Pues a ver, yo entreno. Primero fue un punto de. Es la primera vez que me hacen preguntas, así que me has pillado nervioso. Lo mismo esto no lo subo. La gente te viene de genética a ti ahora. El Sí, tema. sí, sí. Claro, claro. Pues yo empecé a entrenar porque yo pesaba casi 200 kilos. Y perdí en un año, pues fueron 80 kilos prácticamente en 10 meses. Y empecé a entrenar por eso. Ya después pasó una época muy larga de entrenar en piloto automático. Por eso hago mucho hincapié en que la gente no se deje llevar por gente que no te va a guiar presencialmente desde un feedback directo, como se dice ahora, o directamente que tengas el entrenador personal en tu mismo gimnasio. Estoy totalmente en contra de eso porque yo perdí mucho tiempo con eso. Y ahora mismo entreno por en base al objetivo, pero en cuanto termine el objetivo empiezo a entrenar justamente todo resume por lo que tú lo has dicho, el solucionar no problemas, sino debilidades, sobre todo a nivel cognitivo. Yo, por ejemplo, el tema de crecer, tener músculos no es un beneficio que esté buscando, pero me mola mucho el tema de la movilidad, porque te puedo decir que perdí los 80 kilos, pero mejora de movilidad no hubo muchas, ¿eh? Mi cuerpo, eso estuvo en un periodo de desarrollo de esa obesidad tan grande, y entonces mi cuerpo se limitó muchísimo porque tenía que compensar. Que eso es algo a lo que la gente le debería de tener mucho miedo. Si no solucionas el problema, el cuerpo es inteligente y compensa. Pero compensa el día de mañana será un limitante. Esa compensación te va a dar libertad en estos 10 años, diría yo, no te va a dar mucho más. Yo tengo 35, aunque aparento 20 y algo, y ya te, sobre todo por la voz. Y el tema es jodido, ¿eh? A la hora de hacer una sentadilla y demás, pero sé que tiene solución, entonces no me preocupa. ¿Por qué entreno? Pues directamente, pues ahora lo que me motiva es porque creo que me conozco más a mí mismo más que nunca. Entonces es eso lo que me motiva. Me encanta entrenar solo, aunque no le digo a la gente que se monte un gimnasio en la casa. Yo estoy relativamente en contra de eso porque sé los beneficios del tema sociabilizar para entrenar y dejar un poco el sedentarismo. Pero me encanta entrenar solo, me encanta entrenar sin música. O sea, yo soy justamente lo ¡Wow! contrario de todo el mundo. Esa es difícil, ¿eh? Esa no sé si te la compro. No, pero yo, por ejemplo, siempre escucho la misma música porque para mí tiene un significado. Y porque yo es que todos los problemas del mundo los tengo yo. Yo tengo déficit de atención, entonces yo, por ejemplo, ponerme una música que me activa, que me motiva mucho, me puedo saltar series, me puedo saltar ejercicios, pero muy fácil. Soy muy... Para eso se me va a la cabeza muy rápido. Bueno, pero esto lo sabes, ¿por qué? Porque te conoces y Ah, porque lo has claro, probado claro, y ves que claro. por ahí no te funciona. O sea, al final, Claro, perfecto. claro. Te diré que esta parte no la voy a poner. Así que ahora es que cuando puedes decir palabras. No, pero la voy a poner, la voy a poner, la voy a poner. En definitiva, ¿por qué entreno? Por eso mismo, porque es por lo que tú has dicho y es lo que me motivó al hablar contigo. El hecho de poner el enfoque deportivo en de adentro a afuera, no de afuera adentro. Totalmente, totalmente, Claro. totalmente, Bueno, totalmente. ¿y qué procesos o qué necesitas tú saber de alguien para cuando empieza a entrenar contigo? Cuando empieza a contactar contigo. Bueno, yo ahora un poco, ya por hablar un poco así a nivel personal, yo dejé de dar clases de yoga, ya ni siquiera me considero profesora de yoga, ya tengo que decirlo con matices. Tampoco hago ya muchas clases grupales. Ya para mí ahora mismo, en este momento, todo puede cambiar, pero todo va un poco más a la personalización
o a lo que decía del yoga para escalada, ¿no? O hacer algo específicamente para una disciplina. En el caso de los entrenos personales, que cuando digo entrenos puede ser entreno de fuerza, puede ser movilidad, puede ser simplemente conexión con el sistema nervioso, o sea, tú me dices un poco qué te pasa o qué sientes o qué quieres y ya de ahí como que vemos qué herramientas utilizar, ¿no? O sea, lo bueno de esto es que no tienes que encasillarte en algo, Claro. pero tienes que saber un poco, ¿no? ¿Qué buscas? Por ejemplo, tengo una alumna que es que me decía como que no sentía su cuerpo. O sea, me vino una chica como en plan de, yo es que llevo muchos años como trabajando mucho, tal y cual, y de repente como que me han empezado a doler cosas, pero yo me acuerdo que le preguntaba, ¿y dónde te duele y qué te duele? Y me decía, es que no te sé decir, ¿no? Entonces era como, wow, este es un trabajo como de otro calibre, ¿no? Pero entonces, bueno, a mí me gusta mucho, pues primero conocer el contexto de una persona, Claro. ¿no? O sea, quién eres tú, cuál es tu historia, qué relación tienes con el movimiento, si es que la hay, si es que no. Saber un poco eso, cómo se mueve a nivel mental, a nivel psicológico, si eres una persona pues eso, con más tendencia a la ansiedad o por lo contrario como mucho más evitativa, no sé. Saber un poco qué beneficio, o sea, cómo, sí, qué te puede aportar a ti el movimiento, ¿no? Entonces, suele ser un poco bastante informal a nivel, pues hablamos, ¿no? Tengo una serie de preguntas, tal, y una vez ya más o menos, pues puedo unir los puntos, ya hablamos un poco de la práctica física, ¿no? Claro. Tu historial, etcétera, etcétera, tu contacto. Y una vez ya se ha establecido eso y ya se ha establecido un poco, vale, pues vamos a hacer un poco de fuerza, vamos a hacer un poco de tal, ya empezamos a ver el cuerpo de verdad, Claro. ¿no? Entonces, pues bueno, a través de ciertos movimientos o posturas o ejercicios, pues yo voy a ir viendo, me suelo enfocar, ¿no? Pues primero vemos la columna, luego vemos las caderas, luego vemos distintas articulaciones y ver un poco a ver, ¿no? Dónde están, si es que las hay, tus limitaciones, compensaciones, dolores, etcétera. Claro. Entonces, pues Estos no son los sé, puntos de también hay información, casos. ¿no? Para ti, ¿no? Los puntos. Sí, exacto, conocer los puntos de información y puede ser gente, pues como esta chica, ¿no? Que era un contacto cero con su cuerpo o puede ser gente, pues no sé, yo tengo muchos amigos escaladores que están todos visiblemente en un punto físico muy importante y súper fibrados, musculosos, etcétera, pero pues tengo una amiga que me dice, pues es que tengo un dolor de cadera que me muero. O tengo una amiga que es que quiero conseguir esta postura en específico, ¿no? Entonces, guay, tú puedes tener el objetivo que tú quieras. Vamos a ver qué tiene que hacer tu cuerpo para llegar ahí. Y obviamente las herramientas para cada uno son diferentes, los ejercicios son Claro. diferentes. Yo no tengo una plantilla de práctica, Gracias. ¿me entiendes? Gracias. Gracias. Entonces, bueno, yo qué sé, también depende, pues, lo que te digo, mi chico que trabaja, tiene un trabajo físico, ¿no? Pues cuando entrenamos juntos, yo le he hecho algún que otro plan de entrenamiento, yo no le voy a decir, vale, tienes que ponerte un objetivo de levantar 120 kilos de peso muerto si acabas de venir de estar todo el día cargando peso, ¿no? Claro. Pues igual vamos a buscar algo antagonista a eso que has estado haciendo. Entonces, claro, si yo no sé qué haces tú, no te conozco de nada, ¿cómo te voy a decir que hagas algo si tu espalda lo último que necesita ahora mismo es cargar? Entonces, un poco por ahí va todo, ¿no? Claro, al final todo de lo que se trata es del conocimiento, es de la individualización, ¿no? Al final. ¿No? Y que no es tan complicado, solo hay que escuchar. O sea, realmente no. Sé que obviamente a nivel, ¿no? A nivel monetario, pues bueno, uno quizás no gana tanto porque no estás vendiendo de forma masiva y dos, pues obviamente la gente está más reacia a pagar cosas personalizadas porque suelen ser más caras. Pero es que lo barato sale caro, ¿no? Entonces, ponte a hacer un plan de estos de 3 meses a ver si te funciona. Pues no No. sé. Es que yo qué sé, a mí por ejemplo, es que no voy a dar el ejemplo porque es alguien en el tema del trabajo, pero cuando se vende, ¿no? Como en su día Herbalife, y dice tú, es que te ha venido una persona que tiene 50 kilos de sobrepeso y se ha puesto a tomarse una pastilla, ha dejado de comer pan y ha dejado de beber Coca-Cola y ha adelgazado. Dice tú, pues claro, tú, pero no hace por las pastillas, picha mía. Pero bueno, Exacto, exacto. Entonces, bueno,
personalización y en realidad lo bonito que es que de esa forma no vas a tener con quién compararte más que contigo mismo. Claro. Y entonces, Y ya está. para ir cerrando, ¿qué es para ti los 5 puntos clave a la hora de un entrenamiento, por ejemplo, de fuerza? Que suele haber, creo que puede haber no más gente que nos siga de fuerza que de escalada, por ponerte un ejemplo. 5 puntos claves del entrenamiento de fuerza. ¿Hablamos de entrenamiento de hipertrofia o hablamos de entrenamiento de fuerza tipo Por powerlifting? ejemplo, esa es una de las preguntas. ¿Qué es para ti el mejor tipo de entrenamiento? Vistas a la longevidad, por ejemplo. Pues Wow. Vistas a la longevidad, bueno, no me voy a explayar mucho, ¿eh? Pero básicamente si yo no entrenara con ningún objetivo físico ni con ningún objetivo de mejora de disciplina y entrenara puramente por funcionalidad y longevidad, intentaría siempre hacer previo al entrenamiento de fuerza o incluso en un día que no sea entrenamiento de fuerza, preocuparme por estar movilizando todas mis articulaciones, en especial aquellas que voy a utilizar en ejercicios de fuerza. Preocuparme de ganar rango de fuerza, no solo porque, inciso, los ejercicios de fuerza suelen ser ganancia de fuerza en el rango medio de la articulación. Una sentadilla. Muy poca gente carga tanto peso en sentadilla profunda. Eso es claro, un rango final. Entonces, que tú cargues mucho peso en un rango medio de sentadilla no significa que tengas la movilidad total que te puede dar la cadera de sentadilla profunda. claro. Entonces, creo que deberías preocuparte por las dos cosas, por conseguir tu, ¿cómo se llama? Récord personal en sentadilla, pero que seas capaz de entrar en una sentadilla profunda y salir. Sí, importante. Quitarse Y la barra de salir, encima. que mucha gente es como, mira, yo bajo, sí, pero puedes subir. No, pues entonces no. ¿Vale? ¿En serio hay gente así? Em, bueno, sí, esto pasa mucho y en el yoga también. Es como, mira que bien entro en esta postura, Mira, sí, pero mamá, puedes cuánto salir. No, buceo, pues pero no sale entonces. del agua. Exacto. Entonces, un poquito de eso, de diversificación. O sea, no tienes que hacer ejercicios loquísimos, ¿eh? Esto es otra cosa. Ejercicios compuestos. Céntrate en ejercicios básicos compuestos, un poquito alguno complementario, pero sobre todo trabaja la movilidad. Trabaja la movilidad. No, es que la movilidad es muy aburrida. Sí, es aburrida. Bueno, O sea, si pero no te porque es. marca tu objetivo, tampoco. Si no Pero conoces tus porque. limitantes, Pero te digo porque es aburrida, Cristian, porque no se ve inmediatamente lo que estás consiguiendo. claro. No tienes una No te va manera a de crecer de cuantificar repente progreso, el claro. bíceps. Entonces, pero, de nuevo, vas a empezar a crear esas carreteras neuronales que también cuando tú vayas esto es muy curioso, pero yo de tanto trabajar la movilidad, a mí no me asusta el peso, a mí no me asusta posturas de rango final tipo el abierto de piernas. ¿Por qué? Porque yo tengo tal comunicación con mi sistema nervioso que no hay un bloqueo del cuerpo, no hay tensión, no hay que meter al músculo, porque yo tengo una relación de decir, o sea, mi cuerpo sabe que puede hacer eso. Claro, perfectamente. No, Entonces, no tienes un limitante previo directamente, claro. claro, y eso es porque he trabajado la movilidad, que básicamente es una conversación que tú tienes con tu sistema nervioso de, oye, mira, vamos a darle un poquito más por aquí, vamos a quedarnos un poquito más por aquí. Es un coñazo, es incómodo, pero quédate, va. Pues cuando ya repites eso muchas veces, de repente coges 100 kilos de peso muerto y, oye, cuestan, pero tu sistema está activo y está ahí para saber lo que tiene que hacer. Pues sí. Pues 2 preguntas rápidas y una tercera no va a ser rápida, porque tenemos que hacer para Fernalia, pero ¿cuántos días mínimo de movilidad a la semana y cuántos días mínimo a la semana de pesas, por ejemplo? Mínimo. Sí, mínimo que digas tú, mira, no echarte más trabajo, que con esto es más que suficiente. Yo te diría que 2 y 2. Combinados, quizás. También se podría hacer, Combinados. ¿no? Se podrían combinar perfectamente, sí, sí, claro. Claro. Y bueno, y para mí lo que más duda me creaba siempre, porque es que te salen 10.000 opciones. ¿Cuál es para ti el mejor ejercicio? Pectoral, espalda
Y de piernas vamos a hacer de piernas en general, porque claro, cuando decimos piernas sabemos que tiene muchas partes, lo podemos dividir en muchos aspectos, pero el que más te guste Wow. a ti. Sí, porque mi pregunta siguiente sería ¿para qué? O sea, Claro, mejor claro, por eso te ejercicio de digo. piernas ¿para qué? ¿No? Mira, yo te voy a decir los que más me gustan. Me gustan mucho los fondos. Me gustan mucho, o sea, a mí entrenar la espalda todo, me gusta porque me encanta. A mí igual, yo soy team espalda, completamente. O sea, yo si pudiera entrenar espalda, solo espalda, en mi vida, perfecto. Eh, dominadas, sin lugar a dudas. Cualquier jalón, en realidad, cualquier jalón, cualquier horizontal, vertical, me da igual. Todo lo que sea, o sea, aprender a activar la dorsal es una de las cosas más difíciles de estos no sé cuántos años que llevo entrenando. O sea, esta sensación de yo estar así, En hablando plan contigo, bloque ya. y poder activar la dorsal, o sea, para mí es un superpoder. Me ha costado mucho tiempo, Para pero mí es ahí no está. saltarme la dieta, un superpoder, por ejemplo. Y de pierna, es que a mí, es que entrenar pierna a mí no me gusta nada. Bueno, he visto Eh, los más vídeos um, vistos tuyos así o peso muerto. Pero bueno, eso en yo realidad es que soy fan pero eso soy fan del peso es muerto. para espalda, ¿no? En realidad, ¿no? Bueno, según, ¿no? Según electores, sí, es un poco de todo en realidad. No sé qué decirte. Bueno, elige Me uno gusta de la pierna. prensa, me gusta la prensa, me gusta la prensa. La prensa. No te hartas Sí. tú del periodismo, ¿no? A ver. Chan chan. A La, veure. la lonchera. La lonchera El tupper. me la han intentado robar y no, en la vida. Vamos. Aquí no sale nada. Aquí solo entran cosas. Mira, tú sabes una cosa que tengo aquí todas las entrevistas. A ver si te suena esto. Lo deja por aquí. Está desde el primer día. A ver. Hombre, déjate querer. La tita Heli. Que por La cierto, tita Heli. a mí me da igual quién vengáis de los Arizas. Mariscales también va a venir alguno, pero yo aquí el que tengo que sentar es a Tito Lolo. Te lo he dicho antes. Tarde o temprano lo sentaré. No sé en qué contexto, me da igual. Me da igual. Buah, Tito Lolo es, o sea, tiene conversación para ir regalar. Sin problema ninguno. Me lo llevé a Cádiz, ¿eh? Vino conmigo a Cádiz. A ¿Ah, escuchar. sí? Sí, a escuchar los carnavales. ¿No viste la revuelta hace poco a Jesús Bienvenido, una comparsa, hace un par de días? Lo vi, o sea, vi un poquito Sí, como de vídeos bueno. por encima, pero... Pues este hombre tenía espectáculo que hacía él un poco individual y tenía un espectáculo sobre la guerra civil, el Ramper. Si pudieras verlo, te lo recomiendo 300%. Y fuimos en mi coche. Fabiola, Javier y Tito Lolo. Y Tito Lolo. Y Tito Lolo. Yo le digo ya Tito Lolo. ¿Qué color elegimos? Ostras, el rosa, por favor. El verde no, ¿no? A ver, Me llamó la atención. las preguntas son muy light, ¿eh? ¿Te imaginas? Vaya. A ver. Un título para tu vida amorosa. Wow. Quien la sigue, la consigue. Vale. Una indirecta para tu novio. Bueno, o sea, al final yo era un poco esa que decía que iba de relación tóxica en relación tóxica y era como, mira, yo no termino de encontrar con alguien que no tal, me puse a trabajar mucho en mí misma, entendí un poco por qué daba con esas personas y de repente un día apareció Ale y fue como, mira qué bien. Recogiste lo que sembraste. Así que hay que perseverar en lo que uno quiere trabajar y de verdad que aparece. Y nada, así que la Así, conseguí. así conocí yo a Ismael Perea, un amigo de la infancia, que digo, mira, me puse a entrenar a Barreto y es otro chaval que va a venir a correr conmigo. Se va a partir la boca conmigo, pero bueno, ya está. Pues, Paula, no te robo más tiempo, que ya no hemos pasado del tiempo que me cediste. Así que yo voy a cruzar Un los dedos. placer, En un cuanto te placer. cuelgue, yo voy a cruzar los dedos, ni te lo imaginas. Eh, a ver cómo se ha grabado esto. Bueno, porque si no tenemos muchos temas de los que podríamos hablar, o sea que en realidad, Nah, mira, yo me acerco a Barcelona una tarde, no te preocupes. ¿Vale? bueno, pues nada, Cristian, un placer. Muchísimas gracias por todo, Ya, ¿eh? De verdad. ahora me dices a ver si Sí, ha ido bien. ahora te paso la desgracia.
Pues nada, un saludito y un abrazo para Ana, Venga, ¿vale? un besito para Ana. Venga. Hasta Chao, luego. Cristian. Adiós. Pues bueno, se acabó otro miércoles de entrevista, de charlita, de podcast, no sé ya cómo llamarlo. Espero que hayáis disfrutado tanto como la he disfrutado yo y espero que entendáis por qué ha sido tan exagerada la presentación de la invitada antes de empezar a hablar con ella. Preveía lo que podía encontrar, bueno, en la segunda charla que tengo con ella, así que sabía perfectamente lo que me iba a encontrar. Pues nada, deciros que muchísimas gracias por estar aquí y nos volvemos a ver el miércoles que viene. Y nada, un fuerte abrazo. Cuidaos mucho.